El versículo de hoy está en Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. No tenemos la pantalla como normalmente la tenemos, así que es un buen momento para usar las Biblias. Éxodo 3:14. ¿Quién tiene Biblia? Pocos. Oh, excelente. Éxodo 3:14, segundo libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 14. Y este versículo lo hemos escuchado muchas veces. Muchas veces. Y la historia de Moisés, desde niños, nos explican la historia de Moisés. Y nos dicen que cuando era bebé, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó cuando Moisés era un bebé? Tiene una canasta, bueno. Y luego cuando ya estaba grande y estaba apacentando ovejas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién se acuerda? Cuando Moisés ya estaba grande, ya estaba en el desierto, estaba apacentando ovejas. ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente, la zarza ardiente. Están atendiendo, da gusto. La zarza ardiente. Y este versículo, que está en el capítulo 3, versículo 14, Moisés le había preguntado a Dios, cuando vaya donde los hijos de Israel, para liberarlos, ¿no? Y me pregunten, ¿quién me manda? ¿Qué les voy a decir? ¿Y Dios qué le dijo? Yo soy el que soy. Y ese es uno, cuando lee la Biblia, lo lee una vez, y lo lee en las lecciones, y lo lee en los matutinos, y lo lee a veces en uno y otro texto bíblico, no se pone a pensar en los pequeños detalles de los versículos. Este es un caso de esos. Vamos a ir, antes de continuar, vamos a ir a Jeremías, capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Dios había hecho muchas promesas al pueblo de Dios, a Israel. Le hizo una promesa a Abraham, le hizo una promesa a Isaac, le hizo una promesa a Jacob, le hizo una promesa a Moisés. Y Dios constantemente les hacía promesas y les decía, tu pueblo, ese pueblo escogido por Dios. Y era un problema, porque el pueblo de Israel siempre fue un pueblo pequeño, muy pequeño, no era grande, no era como ahora que tenemos países grandes, países poderosos económicamente, no era un imperio, era realmente un pueblo, era un pueblo. Lo único que al pueblo de Israel lo hacía importante era la promesa que Dios le había hecho. Y se necesitaba mucha fe para creer en las promesas de un Dios cuando alrededor había muchos pueblos con muchos dioses. Yo me imagino la contradicción que debe haber estado pensando el pueblo de Israel, porque ellos veían pueblos en diferentes lados que se hacían imperios grandes. Y quizás se preguntaban como a veces uno se pregunta hoy, pero si Dios está con nosotros, ¿cómo es que ellos, que no están con Dios, les va bien? Ahora son tremendos imperios. Israel nunca fue un imperio. Pero Dios se mantenía prometiéndoles, pero cada vez que Dios le prometía algo al pueblo de Israel, decía, yo voy a hacer que tu descendencia sea como la arena del mar, que sea como las estrellas del cielo. ¿Le dijo a quién? A Abraham, exactamente. Le hace esta promesa, pero luego Dios dice, esta es la promesa, pero esta es la condición. Tienes que seguir mis leyes, tienes que seguir mis estatutos, tienes que ser mi pueblo, tienes que ser la luz que ilumina a todos estos otros pueblos que están alrededor tuyo, que parecen que están teniendo éxito, pero realmente no están en nada. No están en nada. Y sin embargo,
Las culturas de esos tiempos, cuando va pasando el tiempo y comienza a salir los sumerios y comienzan a salir los asirios y los sirios y todas estas diferentes culturas, estaban basadas ¿en qué? Estaban basadas en un rey o un soberano que tenía un montón de gente trabajando para él. La sociedad judía, en cambio, estaba basada en una teocracia. El mayor dirigente, ¿quién era? Dios. Él era el rey. Y sin embargo, a pesar que era un pueblo tan pequeño, la idea de un Dios que dirigía a su pueblo se ha mantenido hasta hoy. Pero en el capítulo 31 de Jeremías hay un problema grande, y es un problema que yo creo que tiene mucho que ver con nosotros, como cristianos. No solo como adventistas, como cristianos. Jeremías le habló no al pueblo completo de Israel. ¿Sabían ustedes eso? Antes de Jeremías, Israel era uno, en el tiempo de David. De hecho, a David también Dios le hizo una promesa. Y el pueblo de Israel se mantenía en ese tiempo pensando, tenemos que ser el pueblo de Dios porque en algún momento, en alguna etapa de la historia que no sabían, va a venir el Mesías. Y Él nos va a salvar. Se tenían que mantener como pueblo. Si no existían como pueblo, no podía venir el Mesías. ¿Me siguen? Pero cuando se muere David, ¿quién fue el siguiente rey? Salomón. ¿Y quién fue después de Salomón? Un rey que se llamaba Roboam, hijo de Salomón. Y aquí es donde tiene que ver nuestra historia. Roboam, como todo joven, entró y dijo, bueno, voy a seguir con las mismas leyes que ha tenido mi padre. Y una de las leyes que tenía Salomón era impuestos altos. Pero la gente vivía en un país rico cuando Salomón era rey, entonces la gente podía pagar los impuestos altos. Cuando Roboam era rey, ya no eran tan ricos. Y la gente se comenzó a quejar. Roboam, impuestos muy altos. Solucionan nuestro problema, queremos pagar menos porque ya no tenemos tanto como antes. Y Roboam no era un real hijo de Dios. Él no quería obedecer a Dios. Y para ese momento el pueblo de Israel ya se había corrompido. Había mucha gente de otros pueblos que estaban dentro. Las esposas de Salomón eran apóstatas. Y aquí está el problema. Que llega Roboam y cuando le dice eso al pueblo, él se va a los ancianos del pueblo y le dice, ancianos, ¿qué debo hacer? ¿Hago lo que el pueblo me dice o hago lo que yo quiero? Y sigo con los impuestos altos para tener más dinero yo, o sea, más riquezas yo. Y los ancianos le dicen, mira, hazle caso al pueblo. No pongas más impuestos. Y Roboam se fue de sus amigos y le dijo, ¿qué hacemos, amigos? Y sus amigos le dijeron lo que la hermana acaba de decir. Si tu padre hizo uno, tú haz más. Estamos reduciendo la historia. Conclusión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Se dividieron. En un lado se fueron 10 tribus y del otro lado se fueron, ¿cuántas tribus? 2. So, quedaron 2 pueblos, Israel, que era el más grande, y Judá, que era el más pequeño. ¿Y de qué tribu iba a venir Jesús? ¿Quién se acuerda? De la tribu de Judá. Tribu de Judá. Aquí había un problema. El pueblo se divide, pasan los años, cada uno tenía su propio rey, cada uno tenía sus propios profetas, fueron avanzando en la historia. Y cuando llega Jeremías, hacía 100 años que Israel, las 10 tribus, ya no existía. Había venido el imperio asirio, atacó a Israel, lo venció. Dios les había hecho advertencias muchas veces, pero finalmente el pueblo decidió no obedecer lo que Dios decía. Vino el pueblo de asirio y los eliminó.
Lo que hicieron fue lo que hicieron igual los babilonios. Agarraron a la gente que estaba en ese pueblo, en Samaria y en todas estas ciudades, la sacaron de ahí y las llevaron a diferentes lugares del imperio. Los esparcieron. Y en Samaria pusieron a gente de otros pueblos. La lógica detrás de eso era, si dejamos a los pueblos juntos, se van a rebelar. Si los separamos, ¿qué va a pasar? No van a tener fuerza para rebelarse. Inteligente estrategia. Y entonces, para este tiempo, hacía 100 años que Israel ya no existía. Solo quedaba Judá. Y Judá era un pueblo pequeño, de solo 2 tribus. Y viene Jeremías en el capítulo 31 y le habla a Judá. Y les dice, y aquí es Dios que está prometiendo, y dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios a toda la familia de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando fui yo para reposar Israel. ¿De quién está hablando? De Israel. Para el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, volvemos a lo mismo. Tenían que existir todavía para que el Mesías pudiera llegar. Pero Jeremías en el capítulo 31 les da una promesa y le dice, versículo 4, aún te edificaré y serás edificado, Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en coro de danzantes. Pero en ese tiempo, Israel, ¿qué pasaba? ¿Existía o no existía? Estaba esparcido. Y aquí Dios les hace una promesa. Si ustedes siguen mis leyes y mis estatutos, le dice a Judá, un día esos que ya no están, que están esparcidos por todos lados, van a venir y otras van a ser un pueblo, como eran antes en el tiempo de David. Y los judíos siempre veían el tiempo de David como el tiempo dorado. Y entonces viene Dios y le dice, si ustedes siguen mis estatutos, si siguen mis leyes, si siguen mis preceptos, yo voy a hacer que ustedes se junten otra vez y puedan ser un pueblo. Y el Mesías va a llegar. No vamos a leer todo el versículo 31, pero Dios también les dice, siguen mis estatutos, pero si no lo hacen, lo que les pasó al pueblo de Israel, les va a pasar a ustedes también, al pueblo de Judá. Háganlo, porque si no, les va a pasar lo mismo. Y Jeremías una y otra vez fue a los reyes y les dijo, miren, Dios me está diciendo que si no hacemos lo que Dios nos está pidiendo, nos va a pasar igual a lo que le pasó al pueblo de Israel. Si Dios no libró al pueblo de Israel por causa de su desobediencia, no nos va a librar a nosotros tampoco. Y el pueblo dijo, no, Dios es un Dios misericordioso. Somos su pueblo, no nos va a pasar eso. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando vino Babilonia? ¿Qué pasó? El pueblo de Judá fue llevado cautivo. Y cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo, ¿quién quedó en Jerusalén? ¿Quién quedó? ¿Qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó con el templo? ¿Se acuerdan? Fue quemado, destruido. Israel nunca más volvió a tener un templo como el templo de Salomón. ¿Qué pasó con las murallas de Jerusalén? Destruidas. Y los mejores de Judá, los más inteligentes, los más capaces, los que tenían mayor talento, fueron llevados a Babilonia. Y ahí fue donde tenemos la historia de Daniel. Décadas después, el pueblo volvió. Pero lo que nos queremos centrar hoy es en Jeremías. Así como le pasó al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, Dios nos manda hoy un mensaje. Vengo pronto, prepárate. Sí, si eres mi hijo, sí es importante que tú creas en mí. Sí, es importante que nos reunamos, es importante que estudiemos la Biblia, es importante. Si no sigues mis preceptos, no vas a ser salvo. Yo te doy la salvación, pero tú tienes que prepararte para mi segunda venida.
La pregunta es, ¿nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús? ¿Realmente nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús? ¿O cuánto nos estamos preparando cada uno? Cada uno sabe en qué falla. Cada uno sabe. Y la pregunta que les quiero dejar hoy es, si Dios hizo la promesa y cumplió con la promesa a Israel y a Judá, y cuando ellos decidieron no obedecer, fueron esparcidos y no estuvieron listos para cuando Jesús vino por primera vez. ¿Nosotros somos mejores que ellos? ¿No? Todos somos iguales. El tiempo en el que estamos viviendo no es un tiempo simple. Igual como el tiempo que vivía Judá no era un tiempo simple. Era un tiempo en el que era necesario mantenerse del lado de Dios. Era un tiempo en el que cada judío tenía que analizar su propia vida y ver en qué estaba fallando y mejorar para que Dios no tenga que esparcirlos como lo hizo. Pero nosotros sabemos la historia y sabemos que aún hoy el pueblo de Israel está en guerras, lo que hoy es Israel. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y si no lo somos, ¿será que estamos tomando pasos para prepararnos para la segunda venida de Jesús? ¿O será que era como los judíos? Que los judíos decían, Dios no nos va a eliminar, por una simple razón. Tiene que llegar el Mesías. Por lógica no nos va a pasar nada. Pero les pasó. Fueron muertos, fueron llevados cautivos, mucha gente murió. Y mucha gente de los más talentosos en Israel nunca volvieron a Judá. Se quedaron en Babilonia, se quedaron en Medo-Persia. Daniel, por ejemplo, nunca volvió. Y es interesante que la Biblia habla de Zorobabel, que fue la primera vez que el pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Judá, volvía hacia Judá, después del exilio. Yo leí un libro esta semana de un erudito judío, que decía que en la historia de Judá, o sea, en los anales de la historia, tal evento de Zorobabel volviendo, nunca existió. Donde existe es en la Biblia, pero en los anales de la historia no existe. Es como que ellos nunca volvieron. Los siguientes sí, pero ese no. Interesante. A mí me impresiona el capítulo 31, léanlo en sus casas. Dice en el capítulo 31, versículo 24 y 25. Y morará allí Judá y también en todas sus ciudades, los labradores y los que van con rebaño, porque di satisfacción al alma cansada y sacié toda alma entristecida. Jeremías está viendo como un sueño. ¿Qué pasaría si obedecemos a Dios? Pero en el versículo 26 dice, en esto me desperté y vi, y mi sueño me fue sabroso. ¿Nunca les ha pasado eso a ustedes? Que están durmiendo, se acuestan con un problema y se sueñan que el problema se solucionó. Y luego se despiertan y dicen, no, sigo en el mismo problema. ¿Se imaginan a Jeremías dormido soñando con el día en el que el pueblo de Israel y el pueblo judío iban a ser uno, y iba a venir el Mesías, y iba a ser todas estas promesas que Dios les estaba dando? Y de pronto, ¡pum!, se despierta. El rey de Judá, un apóstata, adorando ídolos. El pueblo no quería hacer nada con Dios. Y Dios le dijo, si siguen así, va a llegar un pueblo que los va a destruir. Hoy por hoy, el templo de Salomón no existe. El templo de Herodes, que era el templo que construyó Herodes para el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, tampoco existe.
lo que se considera el lugar santísimo, el lugar que los judíos piensan que ahí está el lugar santísimo. ¿Qué hay ahí? Una mezquita. ¿Qué es una mezquita? ¿Quién no sabe qué es una mezquita? Una mezquita es el lugar de adoración de los musulmanes, en donde antes estaba el lugar santísimo. Estos momentos no son tiempos de juego, no son momentos de intentar simplemente. No estamos en tiempos para intentar y ver qué pasa. Es urgente un cambio en la vida de cada uno de nosotros. No estamos hablando del mundo. Muchas veces uno piensa, el mundo no va a cambiar. Quien tiene que cambiar es cada uno. Otro dice, no, mira, si nos hemos pasado ya 2000 años diciendo que Jesús viene, no viene. Pero han habido unos cuantos de nosotros que ya han muerto. Y para esa gente es como que yo hubiera venido. Y nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a tener vida. A mí me impresionó el testimonio de un muchacho. Los que ven las noticias lo deben de haber visto ya en el internet. De este muchacho que trabaja para este show que se llama Two and a Half Men. Es impresionante los errores que se cometen. Pero conversaba yo con Marlene y decíamos, el fuego que tiene uno cuando se bautiza. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se sentía cuando se bautizaron? Uno siente algo como que le va a explotar a uno allá adentro y uno dice, esta es la verdad, este es el camino. Pero va pasando el tiempo y luego la verdad pasa a ser como en la escuela. Y uno dice, bueno, eso es verdad. La potencia de 4 al cuadrado es tanto. No nos afecta. Pero la realidad en el cristianismo es que todo afecta. Y la historia de Judá es un ejemplo para nosotros. Con Dios no se puede jugar. Cuando Dios dice, pueblo, sigue mis mandamientos, realmente está diciendo, pueblo, sigue mis mandamientos. Y cuando Dios dice, tienes que volver a mí, si no, te va a ir mal. Si no, aún tu felicidad va a ser corta. Si no, incluso si vives contento toda tu vida, vas a morir y tu muerte va a ser eterna. Cuando Dios dice todo eso, realmente está diciendo exactamente eso. Le pasó a Israel, le pasó a Judá, le pasó a los judíos cuando Jesús vino, le pasó a la iglesia cristiana, primitiva, que se corrompió. Y nos puede pasar a nosotros también. Malaquías 2. Versículo 17. Los que son padres, ¿alguna vez le han dicho a sus hijos, ya me tienes cansado? ¿Usas esa frase alguna vez? Tienes cansado. ¿Qué significa? Me tienes harto, ya no doy más, mejor aléjate. No quiero que me hables ahorita, me tienes cansado, me tienes harto, ya no aguanto. ¿Ustedes se imaginan a Dios diciendo eso? ¿Y qué pasaría si Dios les dijera eso? En el versículo 17 de Malaquías, capítulo 2, versículo 17, Dios le dice exactamente eso. Habéis cansado a Jehová con vuestras palabras. Y diréis, ¿en qué le hemos cansado? Y el profeta responde, cuando decís, cualquiera que mal hace agrada a Jehová, y en los tales toma contentamiento. Y esta última parte a mí me impresiona, no sé a ustedes. Primeramente, Dios acaba de decir que lo tenían cansado.
Y segundo, la última parte del versículo dice, ¿dónde está el Dios de juicio? ¿Dónde está el Dios de juicio? Yo les pregunto a mis hermanos, ¿dónde está el Dios de juicio? ¿Cómo están nuestras vidas hoy? ¿Nos estamos preparando realmente? ¿Por qué es que como cristianos tratamos de hacer lo menos posible, pero en el trabajo tenemos que hacer lo más posible? Si no, ¿qué pasa? Nos despiden. Pero si usted lo despiden, hay posibilidades de otro trabajo. Pero si Dios no lo salva, ¿qué posibilidades hay? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que dijo David. ¿Podemos decir nosotros lo mismo hoy? Sinceramente, cada uno piensa en sí mismo. ¿Realmente podemos decir, yo puedo decir, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón? Y si es así, mis hermanos, Dios lo bendiga. Si alguno de ustedes siente que esa es su realidad, Dios lo bendiga. Y ayúdenos a nosotros para poder sentir esa vivencia con Dios. Pero si no es su caso, preocúpese. Porque para Dios no hay medias tintas. Para Dios no hay grises. Y si no aprendemos a conocer a Dios, no podemos seguir sus estatutos. ¿Cómo seguir algo que no conocemos? ¿Cómo creer en quien no hemos creído? ¿Cómo confiar en quien no conocemos? 11, capítulo 40, versículo 11. Tú, oh Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Versículo 13. ¿Quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Cuando llegan los problemas y las dificultades, mis hermanos, ¿acaso no queremos que Dios nos socorra? ¿Qué sería de nosotros sin Dios? ¿Qué va a hacer de nosotros sin Dios? Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. 16. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. ¿Quiénes? Todos los que te buscan. ¿Y tú lo buscas? Todas estas son preguntas que yo me hacía durante la semana. ¿Será que yo lo busco? ¿Será que lo busco más de lo que busco ganar más dinero para poder tener una mejor calidad de vida? ¿Será que lo busco más de lo que busco otras cosas en mi vida diaria? ¿Será que actúo como Dios quiere que yo actúe? ¿Será que el hecho que no actúo así no es importante? ¿Será que Dios me quiere como sea? ¿Será que Dios me va a salvar como sea? Si no lo hizo con Israel y no lo hizo con Judá y no lo hizo con los israelitas en el tiempo de Jesús, no lo va a hacer con nosotros tampoco. Pero ellos enfrentaban guerras. Nosotros enfrentamos la salvación. Ellos enfrentaban una nación que se partía. Nosotros enfrentamos el fin del mundo. El fin del mundo. No hay nada más. Versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de estas palabras. Jehová pensará en mí. ¿Quién soy yo para que Jehová piense en mí? Para que Dios piense en mí.
qué nuestro planeta en el universo para que Jehová piense en nosotros? Pero en su gran amor, Jehová piensa en mí. Pero pase lo que pase, Jehová piensa en mí. Pero a pesar que algunos de nosotros, yo personalmente, hago muchas cosas que Dios no aprueba. Sin embargo, Jehová piensa en mí. Y a pesar que objetivamente uno puede mirar la vida de uno y dice, realmente no estoy preparado. Aún así, Jehová piensa en mí. Y cuando las cosas van mal, Jehová piensa en mí. Y cuando las cosas van bien, y yo me olvido de Él, y ya no pienso en Él, Jehová todavía piensa en mí. El momento del cambio es hoy. El momento de la decisión de hacer un cambio en la vida es hoy. No hay tiempo. En el capítulo 42, versículo 3, y con esto ya vamos terminando. Me impresiona y es algo que todos deberíamos pensar, porque es nuestra situación hoy por hoy como iglesia. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y no se han preguntado ustedes, aquí en la iglesia, mientras estamos en los sermones, mientras estamos en los programas, uno dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo será el día que venga Dios? Yo lo pueda ver. Y mis amados que están muertos, los voy a poder ver. Y ya no habrá más lloro, ya no habrá más llanto, ya no habrá más problemas, ya no habrá más nada. Está solo Dios. Y parece que los sábados, no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece como que es una cúspide de espiritualidad. Pronto, sí, Dios está aquí, vamos a hacer lo que Dios quiere. Ya pasando la semana y uno va aterrizando. Hasta que llegue el siguiente sábado. Y el versículo 3 dice, fueron mis palabras mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando tienes problemas durante la semana, ¿dónde está tu Dios? Cuando tienes que hacer lo bueno a pesar que no es lo más cómodo, ¿dónde está tu Dios? Cuando es momento de tomar decisiones, ¿dónde está tu Dios? Y dice, me acuerdo de estas cosas, dice David, y derramo mi alma dentro de mí. Porque yo fui con la multitud, fui con ellos a la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta. La multitud. ¿Qué está diciendo él? Yo también estuve en la iglesia. Yo estuve ahí y estaba contento cuando se bautizaba la gente. Y estaba contento cuando habían programas, y estaba contento cuando el pastor Efraín daba un mensaje, y cuando había alguien más dando un mensaje, y estaba contento y sentía que Dios me estaba hablando el sábado, y fui con todos a la multitud. Pero en el versículo 5 dice algo muy humano que nos pasa a todos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué pasó? ¿No que estaba contento? ¿No que estaba en la iglesia? ¿No que estaba bien? Pero David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle por la ayuda de su presencia. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. 8. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Otra vez David está en la cúspide. Yo tengo fe. Pero el siguiente versículo, dice David, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Qué le pasa a David? Está arriba y luego ¿dónde está? Abajo.
luego arriba otra vez, luego abajo. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Resulta que este hombre era según el corazón de Dios. Y le pasaba lo mismo que a mí me pasa y probablemente que a usted le pasa. Pero vuelve David otra vez, como que se levanta, se sacude un poco y dice: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como con una espada en mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Y viene David, y aquí es donde se sacude un poco y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. Que en esta nueva semana que vamos a comenzar más tarde, cuando termine nuestro sábado, realmente podemos sentir a Dios tan cerca como lo sentía David. Que en esos momentos difíciles, momentos en los cuales no queremos hacer lo que sabemos que es correcto, podamos sentir a Dios a un lado de nosotros. Y recordemos que aunque nosotros a veces no pensamos en Él, Jehová sí piensa en nosotros. Y necesitamos hacer un cambio. El tiempo viene y cada día estamos más cerca. Y si cuando te bautizaste sentías que era urgente, hoy es mucho más urgente. Yo me bauticé hace unos 14 años, más o menos, 16 probablemente. Y yo en el tiempo que me bauticé pensaba que Dios venía pronto. Y hoy han pasado 14 años, estoy 14 años más cerca. Dios viene más cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿En qué lado está usted? Solo hay dos. Aquí no dice, el que es justo y el que está tratando de ser justo, también vamos en el mismo equipo. Aquí dice, el que es justo, sea justo. Y el que es injusto, sea injusto. Y los que estamos tratando, ¿qué hacemos? Y los que los sábados somos y los otros días no, ¿qué hacemos? Y los que interpretamos la Biblia como nos conviene más, ¿qué hacemos? Una decisión necesaria. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Y en el último versículo, 20 y 21, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.